Son las 8:30, son las 7:30 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Miguel Ángel Domínguez. Si atendemos a su formación, según consta en su ficha del Congreso de los Diputados, porque él es diputado nacional, podemos pensar que nuestro siguiente invitado es un filósofo vasco, para más señas, metido a político, licenciado en Historia, ha sido profesor titular de Filosofía en la Universidad del País Vasco, pero si atendemos a su currículum, enseguida comprobaremos que se ha metido en un montón de, valga la expresión, un montón de fregaos o de fregados. Y que no es con perdón de la filosofía alguien que se sienta solo a mirar lo que ocurre. Más que un espectador, nuestro invitado de esta noche sabe dar un paso adelante, a la primera línea, porque se ha implicado en múltiples organizaciones contra ETA, autor de numerosos libros y publicaciones, uno de los impulsores junto a Rosa Díez, Fernando Savater, de UPyD, Unión, Progreso y Democracia. Saludamos a esta hora de la noche al responsable del programa y acción política de esta formación. No es la primera vez que usted está por aquí, en este estudio 101 de la Casa de la Radio. Carlos Martínez Gorriarán, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de nada, Carlos, acabamos de empezar un nuevo curso político, quizás histórico, muy interesante, desde luego, desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista puramente profesional. Por recapitular, y no sé si me dejo algo, y si me lo dejo, le ruego que me lo apunte. Consulta en Cataluña, pretendida consulta en Cataluña, propuestas de reforma de la Constitución, elecciones a la vista con el bipartidismo bajo mínimos, según las encuestas, impacto de la corrupción, propuesta de regeneración democrática. Hoy hemos tenido una información de primera mano conseguida por nuestro compañero Íñigo Alfonso en el Congreso. Y oiga, Escocia, porque Escocia hay que vincularlo de alguna manera con las cuestiones domésticas, Carlos. Sí, sin duda, ¿no? Porque ya no vivimos en una burbuja, vivimos en Europa y en un mundo globalizado, y lo que pase en cualquier lugar del mundo nos afecta. Pero si además pasa en Escocia, que en realidad somos conciudadanos, pues nos afecta mucho también. Y a partir de ahí, de esa reflexión, ¿qué lectura hace UPyD de lo que está pasando en Escocia? Bueno, pues hay muchas cosas, se mezclan cuestiones de política británica que son muy peculiares, ¿no? Muy de ellos, pero hay otras que son, digamos, más inclusivas, que nos afectan a todos, y es el auge del nacionalismo, y el auge de esa tendencia egoísta de pensar que estás mejor en un pequeño estado que no tenga compromisos con otros, es decir, de aprovechar tus recursos mejor, no ser solidarios. Eso está muy en el fondo del auge del nacionalismo que está viendo con la crisis, porque en realidad, lo estamos viendo también en España, a la gente se le está diciendo algo que desde luego yo creo que es falso, pero aparte de falso es bastante terrible, ¿no? Es decir, no queremos compartir con vosotros, ¿no? Queremos un pequeño estado donde nosotros podamos disponer de nuestros recursos y tener solo ventajas y ningún inconveniente, y eso, pues aparte de ser egoísta, yo creo que es bastante falso. Uh-huh. Esto de que lo que pueda ocurrir en Escocia pueda mover los cimientos fundamentales de la Unión Europea, ¿es el precio que tiene que pagar la globalización, la interrelación de la que usted hablaba? Bueno, sí, no sé si es el precio, es evidente que es una consecuencia quizás imprevista. Yo creo que casi nadie había pensado que iba a tener este efecto, ¿no? Quiero decir que quizás hemos sido en eso todos un tanto pardillos, ¿no? De creer que la integración europea, la globalización, pues le iba a hacer ver a la gente, sobre todo a la gente joven, más viajada, más educada, pues que hay que tender a mayores estados, a más integración, a quitar fronteras, no ponerlas, ¿no? Bueno, pues resulta que, sin embargo, ha habido una especie de escapada de tendencia hacia ese mundo pequeño, ¿no? Que sin duda tiene muchas ventajas para algunas cosas, pero lo que significa levantar fronteras y excluir a gente, pues es muy malo, ¿no? Y es una consecuencia porque la gente tiene miedo a la globalización, se siente insegura y cree que volviendo a la pequeña vecindad, pues está más protegida. Yo creo que no está más protegida, ¿no? Pero no sé si ha tenido la ocasión o la oportunidad de escuchar el diario de las 8, pero ya le avanzo que el lehendakari Urkullu ha dicho que, a su entender, esta es la vía que tiene que seguir el País Vasco, y se lo pregunto a un vasco. Reflexión
a propósito de esta otra reflexión del Lehendakari Urkullu. Sí, bueno, el Lehendakari Urkullu, como sus predecesores, pues no paran de buscar vías de secesión, ¿no? En la época de Ibarretxe era Quebec, o si no era incluso las Islas Alan, es decir, o Flandes, no paraban de buscar cosas y siempre con el mismo objetivo. Pero bueno, yo creo que todo esto no deja de ser también en gran parte el fracaso del nacionalismo vasco, que lleva prometiendo la independencia como felicidad desde que nació. Y sin conseguirlo nunca, pero sin embargo, pues creando muchos problemas a la gente que vive allí y muchos problemas a España. Esto de que comparemos lo que está pasando en Escocia con alguna de nuestras realidades territoriales en España, le hace País Vasco, le hace Cataluña, asunto del que por supuesto vamos a hablar de inmediato, sí. ¿Es de recibo, a su entender, a entender de UPyD? ¿Se debe comparar, se pueden hacer paralelismos? Es normal que se hagan, como se van a hacer, ¿no? Las cosas parecidas se comparan, ¿eh? Lo que ocurre es que es muy distinto porque, claro, Escocia formó parte del Reino Unido desde el año 1707, con un arreglo muy británico, muy peculiar. Ya digo que el Reino Unido tiene una constitución muy especial, y yo creo que por un error bastante desastroso de Cameron, pues lo que hizo Cameron fue echar una especie de órdago, ¿no? Y decirle a los escoceses, bueno, ustedes elijan, ¿no? O se quedan como están o se van. Al final, probablemente yo creo que va a ganar el no, pero con muchísimo apoyo al sí, y sin duda alguna van a tener que darle a Escocia muchísimo más autogobierno, pero no hacía falta pasar por todo esto. Eso es el error político, creo que desastroso, que ha cometido Cameron. Pero claro, el caso de España es completamente distinto. Ni Cataluña es un reino que se incorporó a otro reino que se llamaba España para formar un reino nuevo, ni nuestra Constitución permite que una parte decida por el todo, como por cierto no lo permiten el 100% de las constituciones democráticas del mundo. No hay una sola constitución democrática en el mundo que prevea su suicidio, es decir, que prevea que una parte decide por todos cómo romper el Estado común. Pues mañana aprueban a todas luces, porque tienen apoyos suficientes, Convergencia y Unió y Esquerra Republicana de Cataluña fundamentalmente, mañana aprueban la ley de consultas en el Parlamento. Carlos. Sí, claro. Es porque ha habido un empuje aquí. Digamos que el error Cameron en España fue el error Zapatero. Fue lo de prometer que cualquier estatuto que se hiciera en Cataluña iba a ser aprobado sin más en las Cortes Generales, lo cual era imposible porque, como se vio luego, pues hay estatutos que entran en la Constitución y otros que no entran. Y el que se aprobó en Cataluña no entraba. Y esto ha creado frustración, ha creado un auge del independentismo, ha creado pues una tensión cada vez mayor entre muchos ciudadanos en Cataluña, porque además no nos olvidemos, en Cataluña en absoluto todo el mundo piensa igual. Y el primer problema lo tienen los catalanes, que en Cataluña no son independentistas y se sienten sometidos a una presión muy dura, ¿no? Y con riesgo de exclusión social. Y luego entre Cataluña y el resto de España, ¿no? Donde también hay mucha gente que dice que ya está aburrida y harta, pero yo creo que no hay que ceder ese sentimiento porque es lo que quiere el nacionalismo. El nacionalismo lo que quiere es dividirnos y que sean los españoles los que digan, bueno, pues que se vayan los catalanes, ¿no? Pero esto no es así. No son los catalanes, es el nacionalismo catalán. A su entender, el gobierno central, el gobierno del presidente Rajoy, ¿está gestionando esta situación bien, mal, medio pensionista? ¿Falta algo, sobra algo? Creo que falta mucho. No viene de ahora, es decir, el problema es que en Cataluña, igual que pasó en el País Vasco y en otras comunidades en España, ha habido una especie, digamos, de concesión permanente al nacionalismo, y entonces no se ha dado tampoco una batalla intelectual. A la gente no se le han explicado cosas muy elementales. Lo digo porque tengo la experiencia, ¿no? De que hablas con catalanes que simpatizan mucho con el soberanismo, les explicas un par de ideas y se quedan muy sorprendidos. Por ejemplo, decirles, es que mira, nadie tiene derecho a convertir en extranjero a su vecino. Es tu conciudadano, tú no puedes decirle a otro catalán que no es independentista que tiene que renunciar a la nacionalidad que tiene. Ni puedes decirle a un español que va a pasar a ser extranjero. Entonces se quedan muy sorprendidos porque a la gente se le olvida que la independencia no es otra cosa que imponer fronteras, romper pasaportes y crear los nuevos. Y en España ha habido una renuncia a esta discusión que había que haber hecho hace mucho tiempo y se ha dejado progresar pues a través de la educación, de los medios de comunicación públicos, también de los privados que están muy controlados por los partidos políticos, etcétera, pues una especie de pensamiento único. Pero esto dice usted que viene de largo. Viene de largo. ¿Y qué ha pasado después con Rajoy? Efectivamente, hombre, yo creo que han sido bastante frívolos y bastante improvisadores. Yo creo que ellos creían que esto se arreglaba con dinero, y que no ha sido así, porque el problema ya hace tiempo que dejó de ser un problema solo de dinero, de más financiación para Cataluña, ¿no? Este tipo de cosas que se les ha ido de las manos, pero bueno, nosotros desde luego como partido, yo también personalmente, estamos dispuestos a apoyar al gobierno para hacer lo que tiene que hacer, que es una política de Estado para impedir un referéndum, que el problema no es que sea ilegal, el problema no es que no se deje votar a los catalanes, el problema es que no nos dejan votar a los demás.
sobre qué va a pasar con nuestro país, que es tan nuestro como de ellos, ¿no? Y esta es la cuestión. Entonces, bueno, yo espero que pese a todo, pues esto también, digamos, que se vaya encarrilando, pero no vamos a negar la realidad. La realidad es que se ha creado un problema muy serio, porque salga lo que salga, igual que va a pasar en Escocia, por cierto. Este tipo de consultas crean enorme frustración, porque dividen a la sociedad y siempre hay gente que se considera derrotada, ¿no? Dígame algo respecto a esa reunión de hace horas, tan solo hace horas, de su líder, de Rosa Díez, y del flamante líder del Partido Socialista, de Pedro Sánchez. ¿Qué puede trascender? ¿Qué nos puede contar? Deme un titular, por favor. Pues que han salido los dos muy contentos. Igual es un titular muy banal, ¿no? Pero bueno, yo creo que, por lo que me ha contado Rosa... Si detrás de esa sonrisa o risa me cuenta algo más, yo se lo agradezco. Sí, claro, pero bueno, primero yo no estaba, ¿no? Con lo cual, igual rompo una costumbre muy extendida, que es hablar de lo que no sé. O sea, que evidentemente no sé lo que han hablado, sé lo que me ha transmitido Rosa, que es una reunión en un tono muy interesante, y porque, bueno, al parecer el Partido Socialista empieza a descubrir algo que hacía tiempo que le íbamos reclamando a todo el mundo, que hay que reformar la Constitución, que hay que acabar con la corrupción, que hay que regenerar la democracia. Bueno, pues esto es lo que le ha transmitido Pedro Sánchez a Rosa Díez, y nos parece estupendo, porque estamos dispuestos a apoyar cualquier medida de cualquier partido que vaya en la dirección que he dicho. Acabar con la corrupción, regenerar las instituciones de la democracia, que funcionan muy mal, y una reforma de la Constitución que hace falta a gritos. Lo que pasa es que el Partido Socialista entiende en parte la reforma de esa Constitución para llevar al país hacia un federalismo que no sé qué o cómo encaja el UPyD, Unión Progreso y Democracia. Bueno, yo creo que ellos, por desgracia, y espero que esto lo corrijan, no tienen un proyecto de reforma de la Constitución. Es decir, creo que el único que tienen es algo pensado pues para solucionar lo de los nacionalismos, lo de Cataluña, pero eso está mal orientado. La reforma de la Constitución hay que hacerla porque tenemos una democracia muy deficiente, que funciona mal. Y se puede arreglar, se puede mejorar y hacer que funcione mucho mejor. La verdad es que no hay ninguna razón para que España no sea un país que funcione tan bien como, por ejemplo, Dinamarca. Simplemente que tenemos, en fin, cosas que corregir y cosas que hacer mejor. Y los socialistas andan pensando en un modelo federal que para nosotros no es federal. Nosotros sí proponemos un modelo federal de Estado, pero el federalismo significa igualdad. Significa que no hay privilegios fiscales, significa que todas las comunidades que lo componen tienen las mismas competencias, la misma financiación, y que el Estado es fuerte, o sea, que es un Estado que es capaz de reinvertir, de redistribuir, de intervenir donde tiene que intervenir. Bueno, pues el ejemplo puede ser Alemania en Europa, o fuera de Europa, pues países federales que funcionan francamente muy bien, pues como Australia, Estados Unidos en algunas cosas que también son dignas de imitación, y otros países. Lo que pasa es que ese tipo de federalismo nació para unir cosas, y en España yo no sé si hay, a su entender, lugar o no. Bueno, eso de unir se suele decir, pero es muy relativo. Por ejemplo, el Estado federal alemán pues es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente, por cierto, prácticamente lo impusieron los americanos, ¿no? Se suele decir que el mapa de la Alemania federal lo hicieron encima de un jeep. De un equipo americano, por supuesto, ¿no? Bueno, con cierta ayudita de los soviéticos, ¿eh? Sí, bueno... Pero bueno, ese es otro tema. Sí, se conformaron con su trozo, que no estaba nada mal, bueno, ¿no? Menudo trozo, medio planeta. Buen trozo, ¿no? Sí. Efectivamente. Pero bueno, lo que creo que... cómo se llega al federalismo no importa. Lo que importa es si es un sistema que vale o no para un país. España es un país que es complejo. Es decir, es un país con grandes diferencias territoriales, grandes diferencias históricas, porque es un país que también se ha ido haciendo por unión de reinos, estados medievales, etcétera, con diferentes lenguas, con además gente que, digamos, está muy apegada a su terruño. Es un país muy, vamos, los que lo hemos recorrido mucho lo sabemos, ¿no? Y entonces el federalismo creemos que es un buen sistema porque combina un Estado que es capaz de equilibrar los desequilibrios y de tener competencias pues para invertir donde hace falta invertir. Por ejemplo, en España hay sitios donde la población es muy mayor, muy dispersa, y entonces hace falta un Estado central fuerte que haga infraestructuras. Castilla y León, por ejemplo. Castilla y León, o Asturias, donde la población es muy mayor, o Andalucía, donde la población es joven y está muy poblada, pero resulta que hay un paro gigantesco. Entonces hace falta un Estado capaz de intervenir, porque no puedes pretender que las comunidades autónomas actúen como mini-estados. Primero, porque no lo son, y segundo, porque no tienen la escala, no tienen el tamaño ni la economía que les permita comportarse como estados. Claro, esto se ha hecho, pero las consecuencias son las que estamos viendo. Andalucía no tendría un 33% de paro, que es un disparate, es tercermundista. Pero entonces me está usted planteando
planteando, UPyD está planteando entonces un cierto federalismo, pero muy centralista. No, un Estado federal, ya digo, pues parecido, para que nos entienda todo el mundo de un modo intuitivo, pues al de Alemania. Es decir, un Estado federal fuerte, que tiene competencias fuertes en economía, en educación, en sanidad, en asistencias sociales, y luego pues entes federados que tienen una amplia autonomía, muy descentralizado por lo tanto, y que tienen sus propios ingresos y sus propios gastos. Es decir, que eso también es importante porque esto en España no existe. Es decir, aquí es el Estado central el que transfiere fondos a las comunidades autónomas. Y luego, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado cosas como que, bueno, esto es de antes de ayer, la Generalitat de Cataluña tiene dinero para montar manifestaciones soberanistas, pero no para pagar a las farmacias. Han vuelto a decir que no van a pagar a las farmacias las facturas de julio. Esto es un disparate. Y esto es consecuencia de un Estado que no funciona y de un abuso, de abusar del poder político, pues para, en vez de trabajar por los problemas de los ciudadanos, por ejemplo, pagar la farmacia, que es muy importante, pues montar manifestaciones, ¿no? Y eso, pues ya digo, tiene solución. España creemos que puede ser un país muy descentralizado, pero a la vez con un Estado fuerte. No son cosas antitéticas en absoluto. Es más, es como son los verdaderos Estados federales. Los Estados federales que funcionan son así. Habla usted de dinerito, y yo no sé si también ha hablado no tanto de dinerito en general como de reforma fiscal en particular, en ese contacto que han mantenido hoy Rosa Díez y Pedro Sánchez. Lo digo porque el propio Montoro ya ha defendido esa reforma fiscal. ¿Han hablado de ese asunto? En todo caso, ¿cómo han encajado esa reforma fiscal UPyD? Bueno, pues nos parece una reforma fiscal típica para antes de las elecciones, porque lo único que ha hecho el gobierno de Rajoy durante estos 3 años, que llevamos un poco más ya, casi, de gobierno del Partido Popular, ha sido subir los impuestos. Y además se los ha subido a la clase media, es decir, se los ha subido a la gente que cobramos una nómina. Los que tienen ingresos por rentas del capital, es decir, que tienen acciones, que tienen, en fin, inversiones de todo tipo, pagan muchísimo menos que cualquier persona que tiene una nómina, ¿no? Es decir, en España trabajar y tener una nómina es un infierno fiscal. Entonces, se ha hecho así, mientras otras cosas se han, digamos, abandonado por completo. Pues no se persigue el fraude como es debido, al revés, ha habido una amnistía fiscal, En fin, no se ha reestructurado el gasto del Estado, se sigue despilfarrando y tirando dinero en cosas perfectamente innecesarias. Le voy a contar un detalle que tiene su gracia. Nosotros hicimos un estudio que se titula El coste del Estado autonómico, donde hablábamos de que el Estado costaba 40.000 millones de euros anuales por encima de lo que debería costar. Es decir, que había un sobrecosto. Entonces, cuando sacamos este estudio, pues que alguna gente lo ha cogido muy favorablemente. ¿Año de aquello? En el 2000... Por situar la historia. Sí, en el 2009, por ahí creo que lo hicimos, lo publicamos. Entonces, hace 5 años, por tanto, más o menos. Más o menos, por ahí. Antes casi cuando comenzó la crisis, más o menos a la par. Y el ministro Montoro fue de los que se rió diciendo que dónde sacábamos estas cifras. Bueno, él hoy presumía de que han conseguido reducir el gasto público en 10.000 millones anuales, lo cual demuestra que nosotros teníamos razón y ellos no. Es decir, que en España se tira una inmensa cantidad de dinero en gastos que no son necesarios. Mientras que luego se recorta en sanidad, en educación, en becas, pues porque hay que buscar el dinero en alguna parte, ¿no? Entonces se busca a costa de la gente, digamos, que tiene menos capacidad para defenderse, y esto es un hecho, no es ningún tipo de ataque gratuito, todo el mundo lo sabe. Es decir, hemos visto cómo ha disminuido la inversión pública en cosas vitales para la calidad de vida de los ciudadanos, mientras se mantenían cosas completamente innecesarias, ¿no? Como estas administraciones hipertrofiadas, empresas públicas que no hacen nada. Voy a poner un ejemplo también para que todo el mundo nos entienda. Hace poco nuestro partido descubrió en Extremadura que todavía seguía existiendo con sus empleados y directivos, sobre todo directivos, la empresa que se creó para el pabellón de Extremadura en la Expo de Sevilla del 92. ¿Qué justificación tiene eso? Si no es para colocar a gente afín, ¿no? Bueno, hoy reunión de Rosa Díez con Pedro Sánchez y el próximo día 23 reunión de Rosa Díez con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Por cierto, estará en breve en este programa, en 24 horas. Y la agenda pasa por una posibilidad de acercamiento electoral, al menos electoral. Bueno, sí, ellos nos han solicitado esa reunión. No, eso es público y notorio, sí. Sí, después de que publicáramos los criterios que nuestro partido ha aprobado para... Luego recordaré por qué es público y notorio, claro. Claro. Para establecer alianzas con otros partidos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo han solicitado, pues encantados de hablar con ellos y de ver si es posible o no ese tipo de alianzas.
Nosotros lo que sí quiero decir es que siempre hemos estado abiertos a conversaciones con otros partidos y, de hecho, tenemos relaciones con todos los partidos en todas las instituciones donde estamos, excepto con los herederos de Batasuna, con los que sencillamente no tenemos trato, por razones de principio. Y con Ciudadanos no tenemos el menor inconveniente en tener conversaciones, en hablar con ellos, de llegar a acuerdos en las instituciones, etcétera. Otra cosa completamente distinta es lo que algunos dicen, ¿no? Que es poco menos que somos lo mismo. Es evidente que no lo somos, pero estamos dispuestos a hablar con ellos y ver qué es lo que ellos quieren, qué es lo que realmente queremos saber. Pues Albert Rivera, aquí en estos mismos micrófonos, hace ya unos mesecitos, me dijo que lo había intentado en más de una ocasión, pero que era imposible, poco menos que ni siquiera hablar por teléfono con Rosa Díez. En todo caso, algo de verdad, en principio, Carlos, debería haber, porque la que ha armado Sosa Wagner precisamente para que se provoque esta reunión del próximo día 23. Sí, no, lo que pasa es que no es exactamente así. Es decir, nosotros no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que en nuestro partido se habla del asunto de Ciudadanos y de otros parecidos, porque lo hemos discutido infinidad de veces. Es decir, de hecho, en el último congreso que tuvimos, que fue en noviembre del año pasado, la ponencia que aprobamos se decía expresamente que UPyD se presentará siempre con las mismas siglas y con el mismo proyecto en toda España, lo cual no excluye acuerdos con otros partidos. Lo que decimos es que no vamos a aceptar ni franquicias, ni disolvernos en cosas raras, o que la gente no sepa lo que vota, que yo creo que es otro defecto de nuestro sistema, ¿no? Y fue aprobado de una manera aplastante en un congreso que tenía 500 delegados. Fernando Savater hizo una referencia a este asunto. Por cierto, Fernando Savater, como todo el mundo en Unión por eso Democracia, dice lo que le parece, es decir, igual que lo ha dicho Sosa Wagner. Nosotros nunca hemos actuado contra nadie. Por cierto, he citado a Sosa Wagner y tengo que recordar a nuestros oyentes que es la cara y la voz de UPyD en Europa. Sí, bueno, ya digo, es decir, nuestro partido, aunque esto a veces cuesta que se admita porque hay una tendencia a poner a parir, dicho coloquialmente, a todos los partidos por el mero hecho de serlos, todo el mundo dice y defiende lo que le parece. Lo que ocurre es que siempre ha habido gente que le ha parecido que había que tener una relación especial con Ciudadanos, pero siempre han sido muy pocos. Es decir, cuando luego lo hemos discutido y lo hemos votado, pues la inmensa mayoría siempre ha pensado que es mejor que UPyD sea un partido con un proyecto claro, concreto, que es el mismo para toda España y que no le pase, pues por ejemplo, como le ha pasado al PSOE con el PSC. Por poner un ejemplo que todo el mundo puede entendernos, es decir, o un partido que es distinto del propio y que tiene una política distinta para un territorio que al final puede llevar a tensiones tan fuertes que han desgastado tanto al PSOE como las que les ha ocurrido por esto, ¿no? Pero bueno, nosotros ya digo, es decir, nosotros lo que queremos es sumar para un proyecto político muy claro. Lo que no vamos a hacer nunca es sumar para repartirnos cargos. Y ya sé que la gente se suele decir, esto lo dicen todos. No, miren, nosotros no solamente lo decimos, es que lo hacemos. Y lo podemos probar. Entonces, lo que no vamos a hacer es ni coaliciones, ni alianzas, ni federaciones, ni nada. Oiga, deja usted muy poco margen para esa reunión, ¿no? No, todo el margen del mundo. ¿Cuál es el margen entonces que dejamos a priori para esa reunión? Ellos nos van a explicar qué es lo que desean, porque no lo sabemos exactamente. Es decir, qué es lo que proponen, y entonces, a la luz de lo que propongan, veremos si se dan las condiciones pues para que nosotros aceptemos o les hagamos otra oferta, o lo que sea. Esta es la cuestión. Uh-huh. No sé si lo dijo más o menos entreveladamente, pero una de las cosas que dijo Sosa Wagner, además de estimular esta reunión que se va a producir el día 23, es que Rosa Díez es demasiado líder. Bueno, esto lo he oído yo en más de una ocasión, no solamente a Sosa Wagner. Sí. A mí es una acusación, digamos, que me llama la atención por dos razones. Primero, se dice solo de Rosa Díez, y yo creo que porque es una mujer. Y en España, por mucho que se diga que una mujer lidera un partido político, se ve mal. Hay gente que lo ve mal, hay gente que le parece que las mujeres no deben de tener autoridad, de que están bien como jarrones chinos, o como segundas, ¿no? O como terceras en un partido, pero no como la líder del partido. Y eso atrae muchas más críticas de lo que se quiere admitir. Y en segundo lugar, bueno, pues... Hasta dentro de sus propias filas, de las propias filas de UPyD, ¿no? Bueno, UPyD es una muestra de la sociedad. Ahora ya le digo, es decir, en UPyD cada vez que tenemos una discusión sobre estas cuestiones, y una votación sobre todo, y las votaciones suelen ser bastante claras, es decir, son con un apoyo altísimo, ¿no? Y entonces, no, claro, es que es una votación a la búlgara. Bueno, no, lo que usted quiere decir es que si no votamos lo que usted quiere, entonces esa votación no le vale. Pero esto no es así. La democracia simplemente lo que te dice es que tienes que poder garantizar que la votación ha sido libre, limpia y con los requisitos que las reglas impongan. Bueno, todas las nuestras han sido así. Y claro, Rosa líder es mucha Rosa Díez, y esto le molesta mucho a mucha gente. Regeneración democrática, ¿por dónde pasa según ustedes? Bueno, básicamente es que la democracia funcione. Es decir, la democracia es un sistema complejo que tiene que estar al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los partidos o de las élites que ocupan el poder político, que se van turnando. Y entonces significa pues cosas muy sencillas. Pues por ejemplo, ¿qué es regenerar la democracia en España? Acabar con la corrupción, por supuesto.
Y para acabar con la corrupción, que haya una justicia independiente, no una justicia que se reparte en los partidos políticos que se alternan en el poder. Nosotros somos el único partido que se le ofreció entrar en el reparto del Consejo de Poder Judicial y lo rechazamos. Y es así, y además no solamente lo hicimos por convicción, sino porque además es que nos parece que no hay otra alternativa, o sea que es lo único práctico. Mientras los partidos políticos repartan a través de asociaciones de jueces que dependen de los partidos políticos el Poder Judicial, es inútil esperar que en España haya justicia independiente y por lo tanto que se actúe como es debido contra la corrupción. Hay más ejemplos, pero este creo que todo el mundo lo va a entender porque justamente por eso la justicia en España tiene digamos que genera tan mala opinión en la opinión pública. A ver si lo digo bien. Inelegibilidad de las personas acusadas por delitos de corrupción política, el delito de financiación ilegal de los partidos políticos, hay que hacer hincapié en el delito de enriquecimiento ilícito de los cargos públicos, el delito de omisión o falsedad de la contabilidad y patrimonio social. Bueno, estoy leyendo una relación de asuntos que en el territorio de la Regeneración Democrática preocupa especialmente a UPyD. Una formación que lleva hablando durante muchos años, prácticamente desde que existe, de la necesidad de la reforma electoral. Ahora llega el Partido Socialista, el Partido Popular, y el Gobierno, y dice, elijamos directamente a los alcaldes. ¿Y ustedes qué dicen? Bueno, pues le decimos que primero las cosas hay que hacerlas bien. Entonces no se puede hacer una reforma electoral a 7 meses de las elecciones. Eso es una recomendación, de hecho, del Consejo de Europa, ¿no? No solamente una pega nuestra. Es decir, no es limpio, porque además... Ustedes se han quejado del sistema electoral poco antes de más de una elección. No, pero es distinto. Una cosa es quejarse y proponer uno distinto, otra cosa es aprobar un cambio de las reglas. Es como si estás a mitad de un partido de fútbol y entonces se decide que no gana el partido el que mete más goles, sino el que tiene más jugadores rubios. No, pues eso no se puede hacer. Se acaba el partido y después vemos si cambiamos las reglas. Entonces lo que está haciendo el Partido Popular, ayer mismo, no ganamos la votación en votos, pero la ganamos políticamente porque todos los partidos del Congreso, todos los grupos, salvo el Partido Popular, aprobaron una moción nuestra pidiéndole al Gobierno solo dos cosas: que no se apruebe, o sea, que no entre en vigor, no que no se discuta, ojo con esta diferencia, discutir lo que se quiera, pero que no entre en vigor a solo 7 meses de las elecciones una reforma electoral que además es bastante claro que va para blindar alcaldías de los grandes partidos, de los que son muy dominantes en los municipios, y luego que busque consenso con los demás grupos. A 7 meses de unas nuevas elecciones, en este caso locales y autonómicas, y a 4 minutos para que sean las 11, para que sean las 10 en Canarias. Los mismos 4 minutos que nos quedan para terminar esta entrevista, y nos quedan dos cosas. Una, el subrayado de Antonio Vicente. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Carlos Martínez Gorrearán viene con camisa lila, que es como el magenta, pero con un poquito más de azul. Mejillas del norte y nariz chata, sonrisa apretada, pero franca. Las reivindicaciones de independencia, nos cuenta, son sintomáticas de una crisis que ha dado alas al sálvese quien pueda, que ha destrozado también la fe en la solidaridad. El problema de Cataluña no es que la consulta sea ilegal, sino que no cuenta con el resto de los españoles. La reforma fiscal y la política económica del PP le parece que se ceban con los más débiles y dejan el despilfarro intacto. Alianza con Ciudadanos, ¿por qué no? Con ellos y con quien tenga puntos en común. Otra cosa es fundirse, digamos, al estilo del Martini de 007, agitados, pero no revueltos. Carlos Martínez Gorrearán tiene un curro difícil: dar voz a un partido que tiene muchas voces y que no las quiere perder. Sabe que ha renunciado a una vida tranquila, pero aún así espera que merezca la pena. Su sencillez discursiva no quita una esperanza nueva en que la política desgastada de dos partidos sea desplazada por unos representantes menos monolíticos, menos monocromáticos, menos monotemáticos, más parecidos a los representados, que somos multicolores. El mismo se siente y aspira a ser más cercano, a escuchar, a tomarse un vino, a reconocer que se equivoca, a reírse solo, a romper el molde y a decir, por una vez, y aunque pierda, lo que piensa. Nos quedaban dos cosas, con una ya hemos cumplido, gracias Antonio. La otra es pinchar la música que nos ha pedido nuestro invitado de esta noche para poner punto final a esta entrevista. Ya sabía yo, Carlos, que estando de por medio Jordi Sabal, esto iba a tener algún toque medieval, sin duda. ¿Esto Sí. qué es? ¿Esto qué es? Bueno, esto es una melodía, una canción española del siglo XVI, castellana, que se llama Di Perramora, de Pedro Guerrero, un músico de aquella época. A mí, aparte que me parece muy buena, muy bonita, en aquella época, en el siglo XVI, fue una especie de hit parade en toda Europa. Es una canción que se tocaba en todas partes, ¿no?
Y a mí, aparte que es muy buena, me parece interesante porque de alguna manera recuerda algo que perdimos, que fue la oportunidad de que España fuera una gran potencia, pero renacentista, ¿no? Y luego la interpretación de Jordi Sabal no solo es muy buena, sino que también me parece bueno recordar que Jordi Sabal, que es un magnífico músico catalán, muy reconocido en toda Europa y en el resto del mundo. Muy premiado, España, muy reconocido. Muy premiado, muy bueno, y en España muy poco reconocido. Igual algunas de las cosas que nos pasan es por este tipo de falta de reconocimientos. Carlos Martínez Gorriarán, diputado nacional por Unión, Progreso y Democracia. En ese partido él es también responsable del programa y de la acción política de esta formación. Carlos, hasta la próxima. Agradecido. Muchas gracias a vosotros.